Profesora, buenas noches. El día de hoy, junto con mi grupo, vamos a presentar el parcial del corte número 1 sobre los principales aspectos del pensamiento político en Roma y los principales expositores de las ideas políticas. El grupo está conformado por María Fernanda Gutiérrez, Aníbal Valeria Rodríguez, Sergio Andrés Rincón y quien le habla, Paula Valentina Costa. El pensamiento político romano fue crucial para la creación de las bases de muchos sistemas políticos que conocemos hoy en día. En esta presentación vamos a explorar los aspectos más importantes de este pensamiento y los principales exponentes que construyeron a su desarrollo. Veremos cómo las ideas surgidas en Roma han influido en la política contemporánea, destacando figuras claves y legado en la historia. El pensamiento político. Bueno, los principales, los principales pensamientos políticos fueron, los principales conceptos, perdón, fueron principalmente la República Romana, la cual nos habla de las instituciones republicanas, de un gobierno mixto, la integración de un gobierno mixto, en la cual está el Senado, el Consulado, la Asamblea, y asimismo nos inicia a hablar sobre el equilibrio de los poderes, que es la separación de poderes, en donde ninguna de estas instituciones mencionadas anteriormente pueda tener el control completo pues del Estado. Esta separación de poderes, actualmente muchas de las democracias las están utilizando, como en Colombia tenemos la división de poderes con el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y este principio pues, es consagrado como constitución en muchos países y pues su origen es romano. Por otro lado, tenemos el derecho romano, en donde nos habla la ley de las 12 tablas, en donde son las bases del derecho público y privado, donde nos introducen los conceptos sobre el poder ejecutivo y público, y ahí es donde se rigen los deberes y los derechos pues, que tienen los ciudadanos. Además de esto, pues en este derecho romano la ciudadanía se convierte en en una herramienta política fundamental para integrar y controlar los territorios conquistados. Actualmente, el derecho romano continúa vigente, sobre todo en países con sistemas jurídicos como en Europa Occidental, en la Europa continental y los países que siguen el modelo del derecho civil, como lo es España, Francia y algunos de los países de Latinoamérica. Los conceptos que conocemos nosotros como contratos, propiedad, obligaciones, y herencias están influidos netamente por el derecho romano. Por otro lado, tenemos el concepto de res pública, lo cual significa, la res pública significa la cosa pública, que lo cual nos habla básicamente en el bienestar de la república y la justicia común, los cuales eran los principales rectores. Y esto influenció posteriormente a pensadores como del Renacimiento y las democracias modernas. Este concepto de república lo que hizo fue influyó en la idea del Estado y gobierno, donde estos deben funcionar para el bien común. Esta noción es central en las democracias modernas, donde las políticas públicas están orientadas a garantizar el bienestar de la sociedad en su conjunto. Y por último tenemos el imperio y la centralización, el imperio, pues ya la creación del imperio romano y su centralización del poder. Aquí es donde se centra el poder netamente en el imperio, donde se reducen las instituciones como el Senado, el Consulado y la Asamblea, y pues esta centralización de poder hace que el imperio sea garante de paz, crucial para la estabilidad política pues de este Estado en esos tiempos, lo cual crea la Pax Romana, lo cual mostró que el poder centralizado podía ser eficaz en el gobierno de vastos territorios. Esto hoy en día muchos países pues todavía tienen la idea del poder centralizado solamente pues en una sola persona. Sin embargo, también generó como esta influyó en el pensamiento diciendo pues que una sola persona puede ser capaz pues de controlar la estabilidad de todo un estado. Principales expositores de las ideas políticas romanas. Cicerón. Cicerón, uno de los más grandes oradores políticos y filósofos de Roma,
fue un defensor de la República Romana en sus últimos días, el cual se caracterizó por dos cosas. La primera, la defensa de la República, en la cual argumentó a favor de un gobierno mixto que combinaría elementos como la monarquía, la aristocracia y la democracia. Y la segunda característica fue la ley natural y justicia, que sostuvo que las leyes humanas deben estar alineadas con la ley natural, es decir, los principios morales universales. El segundo fue Augusto, que se caracterizó primero por ser el primer emperador que consolidó el imperio preservando la fachada republicana con el Senado, pero concentrado con todo lo que tiene que ver con el poder en el emperador. Y la segunda fue la estabilidad política, la cual implementó reformas que mantuvieron la estabilidad de la expansión del imperio romano, siendo precursor de la Pax Romana. El tercero fue Julio César. Julio César fue un militar y político clave en la transformación de Roma de una república a un imperio y se caracterizó por, primero, la centralización del poder. Asumió poderes dictatoriales centralizándose en el poder en su persona, y la segunda, las políticas populares, que impulsaron las reformas para ganarse el apoyo del pueblo, destacándose por su capacidad de maniobra política. El cuarto fue Tácito, que fue un historiador y senador romano, que es célebre por sus análisis de los emperadores romanos y el funcionamiento del poder en Roma, y el cual se caracterizó por criticar el poder imperial. Reflexionó críticamente sobre la corrupción del poder imperial y el abuso de la autoridad y la pérdida de las virtudes republicanas. Tienes apagado el micrófono. Justo. Séneca fue un filósofo estoico y tutor del emperador Nerón. Sus escritos filosóficos, como De Clementia y De Vita Beata, influenciaron en sus análisis éticos sobre el poder y la gobernanza. Defendía que los gobernantes debían practicar la clemencia, la moderación y la razón, siempre en alineación con los principios del estoicismo. Para Séneca, la moral personal del líder debía reflejarse en su deber público, lo que sigue siendo relevante al día de hoy en los debates sobre ética en la política actual. Marco Aurelio, otro estoico y emperador, en su obra Meditaciones de Marco Aurelio, reflexiona sobre la ética del liderazgo y la responsabilidad pública. Promovía la autodisciplina, la racionalidad, como todo estoico, y el deber hacia la comunidad. Virtudes que hoy en día se esperan de los líderes políticos. Su enfoque conecta la visión de Platón sobre los reyes filósofos, aquellos que gobiernan con sabiduría, conocimiento, y la ética aristotélica, que resalta la importancia de la virtud y el carácter moral del liderazgo. Marco Aurelio, digamos que aplica estos dos principios, ¿ya? Lo que lo convierte en el emperador filósofo del cual hablaba Platón, y líder ético virtuoso, como mencionaba Aristóteles. Polibio, historiador griego que vivió en Roma, es conocido por su teoría del ciclo de las formas de gobierno, la anaciclosis, que describe cómo las aristocracias, las democracias, las monarquías degeneran en demagogias, tiranías y oligarquías. Su defensa de la constitución mixta de Roma, que combina elementos de todas estas formas de gobierno, influenció en los sistemas democráticos actuales. Esta idea de equilibrio de poderes se ve reflejada en democracias modernas como la americana, la estadounidense, y sigue siendo relevante para entender pues, la inestabilidad política y el ascenso pues, de populismos como vemos hoy en día. Para finalizar, Tito Livio, en su obra Ab Urb Condita, narra la historia de Roma desde su fundación y ofrece una reflexión sobre la virtud cívica.
Esta es esencial, pues, para la estabilidad política. Livio advierte sobre la decadencia moral y la corrupción como causas de la caída de Roma, un tema que resuena más en la actualidad también en las democracias modernas, la falta de virtud cívica exacerbada por el individualismo promovido por las democracias liberales afecta gravemente la cohesión social y la participación ciudadana en parte. Esto pone en peligro la integridad de las democracias actuales y tal cual como Livio observó en el declive romano. En conclusión, el legado de los pensadores romanos sigue siendo relevante en la actualidad a través de las ideas como separación de poderes y de los derechos universales. Nos han dejado lecciones sobre la importancia de la ética en el liderazgo y la necesidad de estar atentos en los peligros de autoritarismo. Este pensamiento continúa influyendo el debate político moderno, especialmente en el contexto de la democracia frágiles y regímenes autoritorios emergentes. Bueno, profe, esta fue nuestra presentación. Muchas gracias.